¿Qué tal? Buenos días, son las 11:03, es 28 de mayo y este día estaba marcado en los calendarios como el Día del Reconocimiento del Estado palestino por parte de España. El Consejo de Ministros lo está haciendo efectivo en estos momentos, a la vez que los gobiernos de Irlanda y de Noruega. En ese Consejo de Ministros hay también ministros que son de Sumar, que reclaman más medidas como la ruptura de relaciones con Israel. Y el principal partido de la oposición en España, el PP, dice que sí al reconocimiento, pero no en este momento. Pero ya saben que Sánchez marca sus propios tiempos. El Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. El presidente ha dicho sí a Israel, no a Hamás, sí a la autoridad palestina y sí a la coexistencia de los dos estados en ese anuncio que han visto del presidente en las escaleras de la Moncloa, donde las grandes ocasiones, donde convocó elecciones anticipadas, además hace hoy justo un año. Otra cosa no, pero llega en un momento extraordinariamente oportuno este anuncio, porque Netanyahu se queda solo, no tanto en el fondo, pero sí en las formas, porque coincide con la masacre de Israel en un campamento de palestinos refugiados en el sur de la franja, que ha provocado una enérgica condena internacional. Enseguida vamos a abordar este asunto, pero hoy vamos a comenzar aquí en Canarias, en Lanzarote, donde se mantiene la alarma por el incendio declarado ayer en el vertedero de Sonasamas. Es un incendio que fue muy llamativo, que se originó en torno a las 7 de la tarde. Están viendo esas imágenes de anoche, posiblemente en unos restos de poda, y que luego se extendió a otros lugares de ese mismo complejo. Aparte de las llamas, se generó una columna de humo que se avivó y extendió rápidamente por el fuerte viento que reinaba en este lugar de Lanzarote. Tras muchas horas de trabajo, la imagen ha cambiado mucho y a esta hora de la mañana ya no se ven llamas. Durante las últimas horas se ha trabajado a destajo también con un helicóptero en las labores de extinción. Esta es la imagen de estos últimos momentos. El presidente del Cabildo de esa isla de Lanzarote ha explicado que la situación es mucho mejor, pero que en cualquier caso, aunque no veamos llamas, eso no significa que el incendio esté extinguido, aunque sí controlado. ¿Qué fue lo que pudo originar? La superficie se ve de una forma, pero en la parte interior o en el fondo de esos materiales hay que seguir trabajando. Lo que me han comentado los profesionales son 3-4 días que hay que seguir vertiendo arena, porque es la única forma de acabar con este incendio. Bueno, otro incendio también espectacular se produjo esta pasada noche en una nave de una empresa agrícola en El Ejido, en la provincia de Almería. El fuego generó también en ese lugar una gran columna de humo que era visible a varios kilómetros a la redonda. Algunos vecinos de la zona tuvieron incluso que ser desalojados, eso sí, por precaución. A esta hora también en El Ejido el incendio ya está controlado y esas personas evacuadas han podido volver a sus domicilios. No se han registrado heridos tampoco allí en Almería. Y les contamos ahora una última hora porque el Ayuntamiento de Palma de Mallorca acaba de informar que la terraza del restaurante, recordarán que se derrumbó el jueves pasado, causando la muerte de 4 personas, no tenía licencia, por lo que el uso de esa zona del edificio derrumbado era ilegal. Bueno, la actualidad nacional ha venido marcada por la visita del presidente de Ucrania también, Volodymyr Zelensky, a este país. Menos de 24 horas estuvo Zelensky en España, pero le bastaron para firmar un acuerdo sin precedentes con este país. En este acto conjunto con Pedro Sánchez y el presidente ucraniano se materializó la ayuda de España a la guerra contra Rusia que libra Ucrania. Será todo tipo de armamento que se fabricará además en este país, en España, para ser enviado al ejército ucraniano por un valor de más de 1.100 millones de euros. Llegó y fue recibido a pie de pista por el rey Felipe VI, un gesto poco habitual en la Casa Real Española, pero que ya marcaba una apretada e histórica agenda para Zelensky en nuestro país. Felipe VI le dio su apoyo. Ucrania sabe que seguirá contando con España y confiamos que con el resto de sus socios internacionales. Pero el apoyo más esperado era esta firma, más de 1.100 millones de euros en armamento para Ucrania. Rusia lanzó más de 3.000 bombas sobre Kharkov en lo que va de mes, denunció Zelensky, que reclama más ayuda antiaérea. Nosotros los patrios los estamos enviando
vamos a preparar, estamos ya preparando el envío también de otra tanda de tanques Leopard. Esa es parte de la ayuda de España, pero Zelensky no se detiene. Tras nuestro país acudió a Bélgica, allí firmó un acuerdo en el que Bruselas se compromete a enviar 30 aviones de combate a Ucrania. Mientras en Kharkov se sigue escuchando el ruido de la destrucción que dejan las bombas rusas, el último ataque conocido dejó una persona muerta en un bombardeo sobre esta ciudad. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en visita oficial en Alemania, ha instado a los europeos a tener una mejor autodefensa ante posibles amenazas externas. Nous devons bâtir ensemble un nouveau concept de sécurité commune. Ahí escuchan a Macron diciendo que tenemos que trabajar juntos en la defensa común. Lo ha hecho a las puertas de las elecciones europeas. Eso sí, ha insistido en que la unión de los 27 no puede depender de Estados Unidos ni tampoco de la OTAN, ni tampoco de iniciativas de cada una de esas naciones por separado. Añade el presidente francés que Europa necesita definir quiénes son sus enemigos y cómo puede protegerse contra ellos. Deutschland kann auf Frankreich zählen. Bueno, resulta obvio que una de las amenazas para Europa en estos momentos es la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra a las puertas de la Unión Europea que ocupa hoy las portadas de los periódicos aquí en España, como les hemos contado por ese acuerdo histórico firmado entre Sánchez y Zelensky. Vamos a analizar punto por punto estos asuntos junto a Fernando Cocho, que es analista de inteligencia, a quien ya saludamos. Buenos días. Buenos días, un saludo para mis hermanos canarios. Gracias por atendernos una vez más. Vamos a empezar por lo último que hemos escuchado. Precisamente, habla Macron de mayor autodefensa, de identificar los enemigos de Europa. Veremos en los próximos años, en el próximo mandato incluso del Europarlamento que elegimos dentro de unos días, a partir del 9 de junio, algunos pasos en esa dirección. Bueno, llevamos en esa dirección, en esos pasos, se supone que más de 15 años. El problema es que no acabamos de confluir en una característica de lo que es una defensa común europea independientemente de Estados Unidos, porque no olvidemos que la OTAN en sí mismo, más de un 80% es Estados Unidos y Gran Bretaña. Por tanto, no tenemos ninguna capacidad de defensa independiente de lo que es Estados Unidos, que tiene toda Europa llena de bases militares y bases geopolíticas desde el punto de vista militar. Sería interesante que sí tuviéramos una defensa común europea, independiente de Estados Unidos y, por tanto, geopolíticamente con nuestros propios intereses y no sirviendo a los Estados Unidos. Y eso implica, pues sí, que tengamos unas capacidades militares determinadas que no se improvisan de la noche a la mañana y donde las amenazas no son solo, y tampoco las más importantes, incluso el caso de Rusia o Ucrania, sino los intereses geopolíticos en general. Los pequeños guerras BRICS, que se llaman, o proxies, en África, lo que ocurre en Oriente Medio y, por qué no decirlo también, lo que incluso dentro de la propia Unión Europea está viendo como procesos de secesión o ataque de regresión islámica. Se ha hablado últimamente de la creación de un comisario de defensa de la Unión Europea, que no existe, como uno de los posibles primeros pasos en ese camino, pero incluso hay quien habla de un ejército comunitario. ¿Lo veremos en los próximos años? Bueno, sería lo interesante. El problema es que, por ejemplo, en el caso de Francia, nunca ha compartido en la defensa común, mientras que, por ejemplo, en el Eurofighter estaba Italia, Alemania y España. Ellos tienen su propio programa de defensa, el Rafael, y tampoco había compartido nunca el conocimiento ni las características de defensa francesas. Ahora que la Gran Bretaña ha salido y que Alemania está en recesión con graves problemas incluso de dotación militar, pues parece que Francia quiere tomar el relevo de esa supuesta defensa común, pero en la que implica también no comprar armas a Estados Unidos y fabricarlas nosotros. Y eso no estamos en capacidades de hacerlo, claro. Por lo menos durante al menos 4 o 5 años. Un ejército no se improvisa de la noche a la mañana y quizá este camino que se comenzaría culminaría en unos 8 o 10 años. Lo iremos viendo en esos próximos 8 y 10 años. Volviendo al presente, a ese acuerdo, al día de ayer, ¿no?, firmado entre Pedro Sánchez y Volodymyr Zelensky. ¿Cómo valoramos esa firma y ese apoyo militar y decidido con más de 1.000 millones de euros de España a Ucrania? Pues ahí hay una triple faceta. Primero, evidentemente, que las empresas españolas se beneficien de 1.000 millones de euros en fabricación de armas, pues puede ser algo interesante para el sistema de defensa español y, por tanto, para nuestras arcas. Pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo es propiciar y continuar lo que de otra manera Ucrania está sacrificando de una manera, digámoslo, indecible, ¿no? Esos 1.000 millones realmente no van a suponer una mejora en la capacidad defensiva de Ucrania, que evidentemente, para su desgracia, está perdiendo la guerra, y evidentemente lo que nos va a posicionar es en un lugar
muy conflictivo delante de Rusia y de sus intereses geopolíticos. Por tanto, no es tan fácil ni tan sencillo. El hecho de tomar una decisión de estas características implica geopolíticamente muchas cosas, económicamente nos beneficia, pero como diría un ucraniano hace poco, un militar ucraniano, Europa nos está defendiendo hasta el último ucraniano que viva, ¿no? Porque nosotros tampoco nos implicamos. La verdad es que es un movimiento de geopolítica ese que hace el gobierno de España. Algunos dicen que directamente es Sánchez quien lo decide sin pasar obviamente por el Parlamento ni por el Consejo de Ministros. ¿Es un buen movimiento? No es un buen movimiento porque parece debe contar con todo el apoyo del Congreso de los Diputados, debería contar evidentemente con la Asamblea para tomar este tipo de iniciativas que condicionan la política exterior de una manera muy directa, al igual que condicionan sus decisiones unilaterales, como ha ocurrido con Marruecos, que afectan a las Islas Canarias, o lo que ha ocurrido también desde el punto de vista del reconocimiento del Estado palestino de manera unilateral, sin consultar al Congreso de Diputados, ni siquiera tampoco al Consejo de Ministros en su totalidad. Y bueno, vemos que hay unas acciones personalistas que le van a, seguro, garantizar un lugar en la historia, pero habría que ver también los intereses de España, dónde quedan, España como conjunto, dónde quedan, y hasta qué punto eso estructuralmente en la Unión Europea nos deja una posición fuerte o débil, puesto que nosotros somos miembros de la Unión Europea y la Unión Europea debería tomar decisiones en conjunto. Y en este caso solo 3 países, y uno no pertenece a la Unión Europea, como es Noruega, han tomado esta decisión unilateral que veremos las consecuencias diplomáticas que pueden acontecer, ¿no? Lo veremos. Lo que sí que ha logrado Sánchez es que, por ejemplo, usted y yo estemos hablando ahora mismo del reconocimiento del Estado palestino, de esa dotación de armamento a Ucrania y no de otros asuntos que también estaban en la agenda de las últimas semanas y que han quedado en un segundo plano. Fernando Cocho, como siempre, muchas gracias. Un placer a ustedes, siempre. Gracias. Bueno, y seguimos hablando de estos asuntos. Precisamente lo mencionaba Fernando Cocho. Hoy, 28 de mayo, España, Noruega e Irlanda han reconocido oficialmente el Estado palestino. Es la imagen en directo la que van a ver, la que nos llega ahora mismo desde la Franja de Gaza. Es un paso, viendo esa imagen de la Franja de Gaza, como decíamos, lo que ha hecho Sánchez es un paso en el campo diplomático, también en el campo político, pero no supone un cambio en esta imagen que están viendo. La acción militar de Israel continúa. Anoche se repitieron los bombardeos sobre puntos sensibles de la franja, incluyendo la ciudad de Gaza y más campamentos de refugiados en Rafah, además de un hospital. Han muerto, que se sepa, 7 personas y los proyectiles han caído cerca también de una de las sedes de la UNRWA, ya saben, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Esa agencia precisamente cifra en casi 1 millón las personas que han escapado de Rafah, a donde habían llegado huyendo también de otros lugares de la Franja de Gaza. Por tanto, una situación ciertamente insostenible la que se está viviendo en estos momentos en la franja. Bueno, más asuntos en esta mañana en Atlántico Noticias. Esta semana se conmemora en Europa el Día Mundial sin Tabaco. Y en este marco, cada año la Organización Mundial de la Salud entrega sus premios a instituciones y a personas que trabajan contra el tabaquismo. Pues por primera vez, este premio en su modalidad personal recae en un español. Y por primera vez también, ahí lo están viendo, se lo dan a un dentista. Y ese dentista español galardonado es Francisco Rodríguez Lozano, que es canario y es presidente de Cancer Patients Europe. Doctor Rodríguez Lozano, buenos días. Buenos días. Y enhorabuena también por ese premio. Está todavía en Copenhague, ¿no? Estoy en Copenhague todavía, muchas gracias. ¿Qué tal la recepción de ese premio ayer? Bueno, muy emocionante. La verdad es que estoy muy orgulloso y, bueno, además de ser una persona que representa a Canarias, porque soy presidente de Cancer Patients Europe en representación de la Fundación Canaria Alejandro da Silva. Entonces, creo que todo esto tiene un mérito añadido, que es el tener que viajar mucho y, bueno, estoy encantado con el mérito del premio. Bueno, como decíamos en la presentación, es usted el primer español en recibirlo, también el primer dentista en ser reconocido con este premio. ¿Cómo lo ha tomado? Sí, soy el primer español y, de hecho, por eso me envió un vídeo el secretario general del Ministerio de Sanidad para animarme, para felicitarme y para congratularse de esto. Y soy el primer dentista del mundo que le entregan este premio, con lo cual creo que para la profesión dental también ha sido un reto importante que un dentista, que es una profesión sanitaria como las demás, pues esté al tanto de esto y que esté haciendo labores de prevención y control del tabaco en España, en Europa y en el mundo, ¿no? De hecho, bueno, pues precisamente los dentistas, los estomatólogos, los odontólogos son los primeros en ver los efectos, porque son los más visibles, los que produce las afecciones del tabaco, visibles y también con afecciones graves que se pueden producir en el entorno de la boca, ¿verdad?
Efectivamente, hay desde el mal aliento o las tinciones de los dientes, que son poco importantes, hay algunas lesiones muy graves, como son el cáncer oral. El cáncer oral está relacionado en todos los casos, en el 90% de los casos de cáncer oral, está el tabaco detrás. Entonces creo que es muy importante el que lancemos un mensaje en relación con los riesgos del tabaco, que la gente sea consciente al menos, que tenga una percepción del riesgo claro que el tabaco produce, y los dentistas lo vemos todos los días en nuestras consultas. ¿Cuál es la misión de la organización que usted dirige? Bueno, Cancer Patients Europe es una asociación que engloba a 43 asociaciones de pacientes de cáncer de toda Europa y que les coordina e intenta llevar su voz a Bruselas, ¿no? Somos un interlocutor entre las asociaciones nacionales de los distintos países y la Comisión Europea, el Parlamento y las instituciones en Bruselas. En estos momentos, estamos en la semana en la que se celebra ese Día Mundial contra el Tabaco. Es cierto que España, en la última década, las últimas 2 décadas, ha tomado medidas interesantes, algunas polémicas, como la prohibición del tabaco. Yo recuerdo en mis tiempos más jóvenes la prohibición del tabaco dentro de los locales de ocio y una serie de medidas más, pero en los últimos años España sigue estando en la vanguardia europea en cuanto a la prevención. Lo ha dicho usted muy bien. En el 2005 y en el 2010 tuvimos unas leyes que nos pusieron a la vanguardia, a la cabeza de Europa en la prevención del tabaquismo, pero la verdad es que desde 2010 no se había hecho nada y parece que ahora, de hecho se está debatiendo ahora bastante, pues parece ser que ahora por fin se ha aprobado un nuevo plan integral de tabaquismo que va a tener medidas muy eficaces en 3 ejes fundamentales. Uno, en ayudar a que la gente no fuma, no se inicie en el consumo del tabaco, ayudar a que la gente que fuma pueda dejarlo, que sea más fácil para ellos dejarlo, y sobre todo proteger también a los no fumadores de los efectos nocivos del tabaco, que son muchos. Otro de los asuntos que también nos lleva la atención en estos días es precisamente esa comparación de España con otros países. Sabemos que en España pues hemos hecho esas medidas que usted ha comentado, que se está trabajando más, pero ¿en qué país deberíamos fijarnos ahora, quizás en nuestro entorno, en la Unión Europea, para buscar medidas efectivas para la lucha contra el tabaco y que esos índices de consumo y también de cáncer provocados por el tabaco disminuyan? Pues mire, yo creo que en los más próximos a nosotros, igual que en la Europa del Este, a lo mejor tiene unas cifras menos optimistas, habría que decir, por ejemplo, en cuanto a distintas cosas. Por ejemplo, en Francia, como un ejemplo, en el que la subida de precios del tabaco, y yo sé que esto no le gusta a la gente, pues han hecho que se reduzca enormemente la prevalencia de consumo de tabaco. En Francia ha pasado la cajetilla de tabaco que costara hace unos años 3,5 € a 11 € que cuesta ahora y ha caído en picado el consumo de tabaco. En el Reino Unido cuesta 18, por ahí cuesta a lo mejor más. Pero bueno, Francia es un ejemplo de un país que está al lado, ¿no? En cuanto, por ejemplo, países europeos, Suecia está prohibido fumar en las terrazas. Es algo que los hosteleros al principio dijeron que iba a ser un problema, pero sin embargo no pasó nada. La gente en Suecia, cuando sale un rayito de sol, se va a la terraza y lo aceptan de muy buen grado. Y el demás, pues quiero decir, en Reino Unido, los países de alrededor, por ejemplo, en media Europa está prohibido fumar en los coches cuando van embarazadas o niños pequeños, ¿no? Eso es algo, hay una serie de medidas que creo que estamos tardando mucho en ponerlas en vigor. En casi toda Europa está prohibido fumar en los estadios deportivos. Tenerife pues se ha prohibido ahora mismo, hace muy poquito, en el Heliodoro, pero en general en España en muchos estadios se puede fumar y esto no casa el tabaco con el deporte. Es algo que creo que estamos tardando en hacer lo mismo que están haciendo nuestros vecinos europeos. Sí, como decíamos antes, parece que España aceleró en esos años, en 2005, 2010, pero que esa aceleración se ha ido frenando en esta última década aproximadamente. Pues Francisco Rodríguez Lozano, enhorabuena por ese premio recibido en Dinamarca estos días y muchas gracias por la labor que realiza. Muchas gracias a ustedes. Enhorabuena, gracias. Vamos a parar ahora unos minutos, pero enseguida volvemos hablando de más asuntos, entre ellos ese reconocimiento del Estado palestino con la respuesta inmediata que ha dado Israel, como ayer también a través de Twitter. Enseguida lo vemos. Y también vamos a fijarnos en la dura temporada de tornados que está viviendo Estados Unidos, con una veintena de fallecidos en estos últimos días. Enseguida volvemos. Son las 11:31, seguimos en directo aquí en Atlántico Noticias.
voy a comentarles el titular de una noticia, a ver qué les parece. El pasado fin de semana España estuvo al borde de un apagón general. Al parecer, Red Eléctrica tuvo que interrumpir el suministro a la gran industria para equilibrar el sistema y poder seguir garantizando el suministro, el de los hogares. Digamos que se produjo una conjunción de varios hechos que obligaron al sistema a caminar por el alambre, entre ellos una menor producción de eólica y también la falta de reserva hidráulica, además de 2 centrales nucleares que en estos momentos están paradas. Vamos a saludar a Joaquín Giraldez, que es miembro de la Ingebau. Señor Giraldez, ya sabe usted que a los periodistas nos encantan estos titulares llamativos, pero queremos saber, con su ayuda, hasta qué punto es real que ese suministro de los hogares estuvo en riesgo. Buenos días, Antonio. No es real, no es real. O sea, el suministro de electricidad en cada momento tiene que tener equilibrio entre la generación y la demanda. Para eso está Red Eléctrica, que controla en cada momento la demanda y la generación en tiempo real, ¿vale? Es cierto que el sábado pasado sí que hubo un pequeño desfase entre la previsión de producción y la producción real. Y bueno, cuando eso ocurre, Red Eléctrica tiene una serie de mecanismos para corregir ese desequilibrio. En el caso del sábado pasado, lo que utilizaron fue el servicio de respuesta activa a la demanda, que es un servicio que grandes industrias ofertan libremente, que cobran un dinero por ofrecerlo y que a cambio de cobrar ese dinero, en ciertas ocasiones Red Eléctrica les puede interrumpir el suministro. Aparte de este servicio... Sí, perdón. No, continúe, sí. No, aparte de este servicio, existen otros servicios como banda secundaria, banda terciaria, o sea, muchos más servicios, muchas más herramientas que dispone Red Eléctrica para evitar este desequilibrio. Con lo cual, en ningún momento corrió peligro el suministro ni de la gran industria ni de los hogares. Solamente aquellos que, bueno, que sí, que cobraron por parar y que cobran por ello. Claro, es ese servicio de respuesta activa de la demanda, el SNRAD, que precisamente lo que iba a puntualizar es eso que usted decía, ¿no? Que hay grandes empresas en España que están pagando una especie de tasa para que cuando... Cobrando esa tasa para que cuando esto ocurra diga, oye, pues nosotros nos sacrificamos, entre comillas, y hacemos que el sistema se pueda reorganizar, ¿no? Correcto, y de hecho cuando no es que están pagando, es que realmente los que pagamos la respuesta activa a la demanda somos todos los consumidores, o sea que somos nosotros los paganini y por ello nosotros no nos van a cortar. Claro. Bueno, aquí en Canarias lo que ocurre es que ya tenemos cierta experiencia, por desgracia, en esto de los ceros energéticos y quizás de ahí nos haya llamado la atención esta noticia. Hay algo llamativo también en esta información que estábamos dando antes, que es esa parada de 2 centrales nucleares que están, dice la información, fuera del sistema por la caída de precios. Entiendo que es que no resulta rentable que la energía que generan esas centrales entre en el sistema. Una está por recarga de combustible, y luego, bueno, sí, pues es el mercado en Península, son las dos por recarga de combustible, no hay un problema de precio. Efectivamente, en Península la generación está liberalizada, en el sentido de que las centrales ofertan si les es rentable, si no les es rentable no ofertan y no producen. Entonces... Pero es que es un mercado liberalizado y está así, o sea, no hay realmente ningún problema. Es verdad que venimos de un abril con precios bajos en que las centrales nucleares han bajado su producción, pero en ningún momento se ha visto comprometida la seguridad del sistema. Por último, precisamente quería preguntarle por esos precios. Nos llamó la atención también hace pues aproximadamente un mes y pico, esos precios negativos que se produjeron en la red y también un poco analizando cómo funciona ahora mismo esa energía que llega a nuestras casas, cómo está el equilibrio mucho más orientado hacia las renovables que hacia otro tipo de energías más tradicionales, ¿no? Sí, porque las renovables tienen un coste variable más bajo, con lo cual son, entre comillas, más baratas y, entre comillas, pueden ofertar a un precio más barato. Eso hace que desplacen a tecnologías con costes variables más caros, como pueden ser las térmicas, los ciclos combinados. Hablando de Canarias, de todas formas, en Canarias no hay un mercado liberalizado como tal, es un despacho. Y al ser son territorios insulares más pequeños, mantener ese equilibrio es más complicado, por eso, por desgracia, tienen ustedes más reciente el cero que tuvieron en Tenerife. Y los precios, pues no son exactamente los mismos en Península que en Canarias.
A pesar de todo, bueno, nos había llamado la atención precisamente esa interrupción del sistema. Entiendo que Canarias tenemos, efectivamente, como usted dice, un sistema diferente. Aquí no nos habríamos visto afectados por ese posible suministro, pero bueno, de lo que estamos hablando precisamente es de esa reorganización que está controlada y que en ningún momento puso en riesgo el suministro de los hogares. Joaquín Giraldez, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a usted, Antonio. Bueno, hablamos de uno de los asuntos del día. Pedro Sánchez, lo hemos visto al inicio del programa, ha anunciado que reconocerá el Estado palestino. Lo ha hecho en las escaleras de la Moncloa, en una declaración institucional a la que Silvia Mascareño también ha estado atenta. Silvia, buenos días. Un anuncio que ha dejado claro la repulsa también a Hamás, ¿verdad? Sí, como decía, Sánchez comparecía a primera hora de la mañana para anticipar y sobre todo para dar relevancia a esa decisión que acaba de tomar el Consejo de Ministros, el reconocimiento del Estado palestino. Dice el Gobierno que el objetivo es contribuir a la paz en la zona, que no es un ataque ni a Israel ni al pueblo judío y, como decía, entiende Sánchez que supone el rechazo a Hamás porque la banda terrorista no está a favor de la solución que pase por la creación de dos estados. Aún así, Israel ha reaccionado inmediatamente en redes sociales calificando y acusando a Sánchez de cómplice del genocidio del pueblo judío y de crímenes de guerra. Sánchez apuesta por la creación de un Estado palestino que suponga el regreso a las fronteras de 1967, lo ha calificado como un Estado palestino viable. La decisión cuenta con el aval también del socio del gobierno de coalición, de Sumar, y con el rechazo de la oposición, que entiende que no es el momento de hacer este reconocimiento porque empodera a Hamás. Aún así, Sánchez defiende este reconocimiento en este momento porque entiende que es una apuesta por la paz en la zona. El Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. Esta decisión refleja nuestro rechazo frontal rotundo a Hamás, que está en contra de la solución de los dos estados. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Bueno, pues ese último mensaje dedicado al pueblo de Israel parece que no ha convencido al gobierno de ese país, porque el ministro de Exteriores ha respondido rápidamente con este tuit que van a ver en la red social Twitter, ahora conocida como X, en el que compara a Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, con los iraníes, pues dice que ambos quieren la desaparición de Israel. Además, llama la atención a Pedro Sánchez por no despedir a la vicepresidenta Yolanda Díaz y también por reconocer el Estado palestino, y añade, que quizás sea lo más grave, que Sánchez, España, son cómplices de la incitación al asesinato del pueblo judío y de crímenes de guerra. Bueno, España va a reconocer el Estado palestino después de una nueva noche de bombardeo sobre Rafah. Hay al menos 7 fallecidos. También se han registrado ataques en la ciudad de Gaza. Esa nueva ofensiva se produce un día después de la masacre en un campo de refugiados, otro campo de refugiados cercano a Rafah, en el que 45 personas murieron mientras dormían en sus tiendas de campaña. La mayoría de esas personas fallecidas eran mujeres y niños. Por cierto, que el ejército egipcio ha afirmado que están investigando el asesinato de uno de los miembros de sus fuerzas de seguridad. El soldado murió en un tiroteo cerca del cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza. El ataque sobre Rafah tenía como objetivo matar a milicianos de Hamás. Eso lo dice Israel. Cayeron 2 bombas, según Netanyahu. El resto de bajas civiles han sido por culpa de un fallo técnico, dice el primer ministro israelí. Lo ha definido en el Parlamento como un error trágico. Cada víctima civil es una tragedia, ha dicho Benjamin Netanyahu. Añade además que el ejército abrirá una investigación sobre lo que ha pasado, porque pocas veces un ataque de Israel ha tenido una condena internacional tan importante. El bombardeo de Israel sobre el campamento de refugiados de Tal al-Sultán ha
acabado con su paciencia. Los socios comunitarios han salido en tromba para condenar los hechos. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, asegura estar horrorizado. Y añade que lo único que pueden hacer ahora es reactivar la reapertura de la frontera. El paso principal para la entrada de ayuda humanitaria bloqueado por el ejército de Israel hace 3 semanas. Tel Aviv hace caso omiso a la orden de la Corte Internacional de Justicia y Alemania le recuerda que debe respetarla. La Casa Blanca, cada vez más crítica con Netanyahu, insiste que debe proteger a los civiles. Y desde la Asamblea de la OMS, su presidente aboga por el consenso para pedir un alto el fuego inmediato. Este martes se reúne de emergencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir las consecuencias. ¡No es una guerra! ¡Es el genocidio! Unas consecuencias visibles ya en las calles de todo el mundo. Rechazo en Madrid, Nueva York, París o Túnez, donde cientos de manifestantes han salido a apoyar al pueblo palestino. Pues también en Jerusalén se han manifestado israelíes en contra de la operación militar en la Franja de Gaza. En las pancartas que ven pedían detener el horror que se está cometiendo en su nombre. Los manifestantes han reclamado un alto al fuego y han recordado a los menores afectados por los ataques. Vamos a hablar con Miguel Ángel Martín López, que es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla. Señor López, buenos días. Buenos días. Bueno, habla Pedro Sánchez de que la solución de los 2 estados y de establecer las líneas fronterizas de 1967. ¿Qué implica reconocer esas fronteras del año 67? Bueno, estas fronteras fueron las establecidas en las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Después ha habido situaciones de hecho, sobre todo a partir de ampliaciones de asentamientos israelíes, porque han supuesto alterar esa fijación fronteriza que se viene a considerar como una de las más aceptables dentro incluso de Israel y de Palestina. Pues no están a favor algunas facciones de estas fronteras fijadas, pero a la postre quizá sean las internacionalmente adecuadas para conseguir una paz en la zona, ¿no? Aceptando esto que supondría, pues retirar, digamos, asentamientos israelíes. El conflicto es complejo, ¿no? Eso iba a decir que es complejo, porque me imagino que en un futuro hipotético en el que se produjesen esas manifestaciones, esas reuniones, lo que propone Pedro Sánchez y otros países es que se ponga sobre la mesa esas fronteras, las de 1967, esto está así, y a partir de ahí que entre las partes empiecen a construir un nuevo territorio delimitado. También hablaba Sánchez de un corredor entre lo que ahora es Cisjordania y la Franja de Gaza, y que también, lógicamente, el Estado palestino tuviese salida al mar. No sé si todo eso puede ir dentro del mismo PAC. Claro, la cuestión también, estamos hablando de la consideración de Estado por parte de lo que es Palestina, que son 2 territorios, digamos, que no tiene conexión, Gaza y la Cisjordania. Y claro, el problema fundamental era la viabilidad, ¿no? Debiera tener una viabilidad como Estado que pudiese ejercer todo lo que se supone que es un Estado, ejercer su dominio sobre el territorio, ejercer, digamos, la capacidad de prestar servicio a la población, tener esa viabilidad. Y ciertamente, claro, el corredor, el tener esa conexión es fundamental, es básico. Claro. Vuelve a ser también una cuestión compleja porque implica también alterar ese estado de cosas que hay en la zona, en una zona que es relativamente pequeña. Si Palestina e Israel son un poquito menos incluso que la provincia de Córdoba y Sevilla juntas. Estamos hablando de un territorio relativamente pequeño.
Y en el caso de la Franja de Gaza también superpoblado, ¿no? Al menos hasta el inicio de esta acción militar de Israel. ¿Y qué significaría precisamente este reconocimiento que está ahora mismo anunciando España en la esfera internacional? En el caso de que se reconociese internacionalmente el Estado de Palestina, ¿le daría una situación de igual a igual en una negociación de paz, por ejemplo? Claro, ahí la cuestión hay que estimar que es el reconocimiento de estados es una institución política que tiene algunas implicaciones jurídicas, ¿no? Política en el sentido de que Estado se es, aunque no te reconozcan los demás. Es una cuestión de hecho, tener un control sobre el territorio, dominio pleno, pero claro, ¿eso se tiene o no se tiene? Es una cuestión de hecho. La cuestión es lo que los demás te reconozcan, que pueden reconocerte o no. Es un acto voluntario, discrecional, el que hacen los otros. Pero claro, tiene una implicación política muy grande, ¿no? Es precisamente reconocerte como Estado. Y ahí el problema que hasta ahora algunos estados han reconocido, otros no. Bueno, pues Palestina, mucho de la doctrina dice, esto es un protoestado, quiere ser Estado, tiene autoridad, pero le falta el control efectivo sobre su territorio, además de un territorio que es parte contestado. O sea que tiene un espaldarazo político, supone un espaldarazo político muy importante a esas pretensiones de ser considerado como Estado. Esa es quizá la negativa, el rechazo de Israel, que es fundamentalmente algo de reconocerle como Estado, que es una cuestión casi de justicia y de vida al derecho internacional, porque claro, pues Palestina, ahí hemos comentado al principio esas resoluciones de Naciones Unidas, es que es un pueblo, digamos, que tiene derecho a esa autodeterminación. O sea que no es que estemos haciendo nada en España que sea algo pues transgresor, ¿no? Claro, es lo normal. Sí hay implicaciones jurídicas también, en el sentido de que si ahora te reconozco como Estado, pues ya tendrás que tener el establecimiento de relaciones diplomáticas con su embajada, otorgándole el mismo nivel que a los demás estados, un embajador, una misión diplomática, la posibilidad de concluir tratados como otro Estado en pleno ejercicio de esa personalidad jurídica. Claro. Habrá que aceptar esos embajadores palestinos al mismo nivel, y España pues tendrá, digamos, que establecer esa misión diplomática que, bueno, a ver cómo la va a establecer, que por ahí viene también esa negativa que ha hecho Israel a reconocerle al consulado en Jerusalén que pueda, digamos, tratar con lo que serían nacionales palestinos, ¿no? Claro, precisamente España lo que tiene ahora mismo es ese consulado en Jerusalén, no tiene una embajada, por ejemplo, en Ramallah, que, bueno, a lo mejor en los próximos meses o años, después de este reconocimiento del Estado palestino, sí se llega a colocar. Lo veremos en cualquier caso en esos próximos meses o años. Profesor Martín López, muchas gracias por habernos atendido una vez más. Bueno, gracias. Bueno, continúan los ataques de los hutíes de Yemen en el Mar Rojo. Su portavoz confirmó que utilizaron misiles contra barcos y drones para atacar destructores estadounidenses, aunque ni el ejército americano ni las compañías navieras han confirmado ningún ataque en esa zona del mundo. Eso en el Mar Rojo, pero dentro de Yemen los hutíes han liberado a muchos prisioneros durante su guerra civil. Es el gesto más repetido hoy en Yemen. El abrazo con sus familiares de los 112 presos liberados por los hutíes tras la directiva de su líder de iniciativa humanitaria unilateral. Según este grupo revolucionario, son miembros de las fuerzas gubernamentales que fueron capturados en los frentes de combate. Pero el gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, asegura que no eran soldados, sino civiles secuestrados en sus hogares y lugares de trabajo. En la mayor parte de los casos se trata de enfermos, heridos o ancianos. Este hombre cuenta que llevaba 5 años separado de su familia. Dice que regresa a casa con alegría y felicidad y espera que liberen al resto de compañeros. Me siento muy bien, como si hubiera nacido de nuevo hoy, alega este prisionero recién liberado. Dice que ya no tenían esperanzas, a pesar de que eran pastores de ovejas y no combatientes del gobierno. El progreso hacia la paz en Yemen continúa estancado, a pesar de la hoja de ruta propuesta por la ONU el pasado diciembre.
Más conflictos. Un misil lanzado por Corea del Norte y que cayó a tan solo 250 kilómetros de Japón tras explotar en el aire eleva la tensión en esa zona del mundo. Esta que van a ver es la imagen que se captó justo en el momento en el que explotó ese cohete coreano. Se trata, según algunas versiones, de un misil de prueba con capacidad para llegar al continente incluso americano. También se estudia la posibilidad de que este misil norcoreano tuviera como objetivo poner en órbita un satélite espía propio. Volvemos a Canarias para ver qué nos tienen preparados nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, cuéntenos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Un día más en esta previa del Día de Canarias. Seguimos celebrando lo que somos. Hoy, por ejemplo, asistiremos hasta el Colegio San Ignacio de Loyola, en Las Palmas de Gran Canaria, y están celebrando su Día de Canarias, su Feria de Canarias. Y también estaremos en el Colegio Príncipe Felipe, en el municipio de Candelaria. Ojo, que también estaremos en la Semana Canaria de Deportes Autóctonos desde la isla de Lanzarote, en Arrecife, donde se van a centrar en la vela latina. Y en Lanzarote seguimos porque estamos muy pendientes de las tareas de extinción de ese aparatoso incendio que se producía ayer en el complejo ambiental de Sonsama, en concreto en ese vaso principal donde se acumulan todos los residuos. Hasta ahora podemos decir que ese incendio está controlado, pero todavía continúan esas tareas por parte de los servicios de emergencia. También escucharemos en el día de hoy a los vecinos del barrio de La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife. Denuncian problemas de accesibilidad en su barrio. Lo vamos a comprobar en primera persona. Y a tenor de los últimos datos ofrecidos por Cáritas sobre la pobreza en Canarias, extraemos una conclusión bastante sólida, y es que cada vez hay más trabajadores pobres. No por tener un trabajo se es menos pobre. Es tan solo una de las aristas de la radiografía pormenorizada que haremos a tenor de estos últimos datos. Ya lo saben, todo esto y muchísimo más a partir de las 12 aquí en Ponte al Día, en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Dentro de 8 minutos estamos con ustedes, compañeros. Mientras seguimos aquí en Atlántico Noticias en directo y les contamos que en el centro y en el sur de Estados Unidos sus habitantes tratan de recuperar la normalidad tras la destrucción provocada por varios tornados en los últimos días. Este fenómeno meteorológico ha dejado en Texas, Kentucky, Oklahoma y Arkansas al menos 20 fallecidos. Fernando es vecino de Valley View, al norte de Texas, la localidad más afectada tras el tornado más potente de los últimos 10 años. Busca entre los escombros algunos restos de la que era su tienda, justo al lado de la gasolinera, y que el tornado destruyó por completo. Cuenta que nunca había visto algo así, que fue terrible por la fuerza que tenía. En Missouri, un vídeo aficionado captó este momento en el que se forma un tornado. Las tormentas dejaron cientos de edificios destruidos en varios estados. 14 condados declararon el estado de emergencia. Unas 20 personas, incluidos 2 menores de 2 y 5 años, perdieron la vida y un centenar resultaron heridas. El secretario de Transportes de Kentucky declaró que el primer objetivo es que las carreteras sean transitables para que los servicios de emergencia puedan llevar ayuda a quienes la necesiten. La Agencia Federal para el Control de Emergencias está realizando evaluación de daños. El presidente Joe Biden ha ordenado a las agencias federales que brinden apoyo a los damnificados. El clima severo preocupa en Estados Unidos porque, según los meteorólogos, afrontará una temporada de huracanes en el Atlántico mucho más complicada a partir del sábado. En Papúa continúan las labores de rescate después del deslizamiento de tierra que se produjo el pasado viernes. Según el gobierno, son más de 2.000 las personas que quedaron sepultadas por ese deslizamiento, una cifra superior a las estimaciones iniciales que había hecho la Organización de Naciones Unidas. Y el remán, a su paso por Bangladesh, no solo ha dejado 10 fallecidos y millones de personas sin electricidad. Las fuertes lluvias han provocado además el desbordamiento de presas y ríos que han inundado piscifactorías y dañado tierras de cultivo al sur de este país. Aquí en Canarias, ¿qué previsión de tiempo tenemos para las próximas horas? Emilia González, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Bueno, pues prácticamente lo que hemos tenido en estos últimos días. Nubosidad, algo de viento y poco más, porque las temperaturas que van a subir en la península aquí van a subir ligeramente, pero será el jueves. Vamos a quedarnos primero con la imagen de satélite, una imagen que nos muestra toda esa nubosidad de tipo bajo que va entrando por el norte de las islas, cubriendo a esta hora buena parte, sobre todo de las islas orientales. Nubosidad alta también pasando de largo por el sur sin mayores consecuencias. Se aprecia mucho mejor en la imagen del satélite del canal visible. Ven
como ese manto nuboso homogéneo, esas nubes formando algodón, pues se acumulan sobre todo en el norte y este de la isla de La Palma. Hoy prácticamente toda la isla norte del Hierro, de La Gomera, sur y norte de la isla de Tenerife, mitad norte de Gran Canaria y bastante nubosidad hoy también en la isla de Lanzarote y en la cara oeste de Fuerteventura, con rachas de viento que han amainado respecto de ayer. Ayer llegaron a soplar de hasta 81 kilómetros por hora en la aldea, hoy no llegan a los 68 kilómetros por hora y con pequeñas precipitaciones intermitentes, 2 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Breña Alta, en la isla de La Palma, o 2 litros por metro cuadrado en el Rosario, en la isla de Tenerife. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Pues en general vamos a mantenernos con altas presiones, un anticiclón que se va a ir estrangulando, va a ir subiendo en favor de una perturbación que se va a acercar al archipiélago de las Azores. ¿Eso qué va a hacer? Pues va a traer viento de componente norte y noroeste al archipiélago y de momento la masa de aire cálido que tiene la península se va a acercar un poquito al archipiélago, pero no se va a meter de lleno. De hecho, subirán las temperaturas, como digo, de cara al jueves. Respecto a las rachas de viento, ¿cómo va a estar el viento durante las próximas horas? Bueno, pues en general tiende a amainar todavía. Hay vientos sostenidos en torno a los 25-30 kilómetros por hora en los canales entre islas durante esta tarde. Mañana por la mañana el viento no va a ser importante, por la noche se vuelve a reactivar ligeramente y lo mismo vuelve a pasar el jueves, donde ya sí por la tarde-noche el viento se vuelve a notar, no solo en los canales entre islas, sino también en algunos puntos del interior de las islas, por ejemplo, orientales. Y respecto a la humedad, poca humedad. La verdad es que las precipitaciones no van a ser significativas, como mucho tendremos acercándose por el norte alguna precipitación débil intermitente en el norte de la isla de La Palma o alguna en el norte en medianías de la isla del Hierro, norte de Gran Canaria y poco más. Ya ven que apenas el modelo capta 1 litro por metro cuadrado. Así pues, la previsión para mañana miércoles, previo a este puente del Día de Canarias, pues será de intervalos nubosos generalizados, sobre todo en la cara norte de las islas, también por la cara sur, sobre todo de las islas occidentales, con cielos bastante más despejados ya en el sur de Gran Canaria, en el sur de Fuerteventura, temperaturas sin grandes cambios, entre los 24, 25, 26 en las capitales de provincia y un viento que sí cambia porque va a soplar de componente norte, de flojo a moderado. Situación marítima con fuerte marejada en las costas del norte, con olas de hasta 1,5 metros de altura. Así que lo que queda de semana, Antonio, lo que queda de puente, más o menos esta es la situación que vamos a tener, con la salvedad de que a partir del jueves pueden subir un poquito las temperaturas, pero nada comparable con lo que van a vivir en la península. Bueno, tomamos nota. De momento en Canarias seguimos en esa primavera y a ver cuánto dura. No tenemos prisa ahí nos mantenemos. No tenemos hasta prisa mañana. Porque llegue verano. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Y hoy nos vamos a ir visitando el Museo del Prado, que siempre es un placer. Hasta allí, hasta esa pinacoteca, ha llegado el Ecce Homo de Caravaggio, una obra declarada bien de interés cultural en 2021. Podrá ser visitado hoy este cuadro y lo hará durante los próximos 9 meses. Un cuadro pintado entre 1605 y 1609 que no se descubre prácticamente hasta 2021, cuando iba a ser subastado, escuchen, por 1.500 euros. Se detectó rápidamente que podía ser una obra de Caravaggio, se confirmó y ese cuadro ha sido vendido por 30 millones de euros. Su nuevo dueño, una persona que ha querido mantenerse en el anonimato, lo ha cedido para que lo podamos ver así en el Museo del Prado. Con esta imagen lo dejamos por hoy. Volvemos mañana, otra vez aquí a las 11 de la mañana en Atlántico Noticias. Adiós.